Todos a esta segunda sesión. El día de hoy vamos a tratar todo el tema correspondiente. Vamos a hablar todo el tema correspondiente ya a la segunda fase. ¿Cuál sería esa segunda fase? Todos esos instrumentos financieros y no financieros para poder financiar nuestros proyectos. Entonces, vamos a seguir por acá. Ok. El objetivo que teníamos planteado para la sesión de hoy, o que tenemos planteado para la sesión de hoy, es reconocer esos mecanismos financieros y no financieros para poder obtener esa financiación de todos nuestros proyectos, de los proyectos que tenemos. ¿En qué elemento la vamos a ir? Vamos a tener primero unas preguntas de diagnóstico. ¿Cuáles son esos instrumentos de financiación que ya desde el programa los tenemos categorizados? Características y revisión de requisitos para aplicar a cada uno de ellos, ventajas y desventajas de cada instrumento y lo más importante, vamos a ver muchos instrumentos, pero al final ¿qué? Tenemos que decir cuál va a ser, cuáles son los factores de decisión para ver cuál es el más acorde al proyecto o a la situación actual que tenemos en la empresa. Entonces, me gustaría empezar el día de hoy. Este enlace ya se lo compartimos a ustedes, ¿sí? Ya se lo compartimos a ustedes por el chat, se lo vamos a compartir. Y queremos que ustedes nos respondan, ¿sí? Desde esa, digamos, ese mapeo que han hecho con anterioridad, esa revisión que han hecho, ¿cuáles instrumentos de financiación conocen o han aplicado? ¿Sí? Desde las empresas, desde otros proyectos, ¿a qué instrumentos de financiación ustedes conocen o han aplicado? Independiente de que sean enfocados en temas sostenibles o que sean otro tipo de mecanismos. Queremos primero escucharlos. Entonces, porfa, ingresan al link que les estamos compartiendo por el chat y con el código de acceso que ustedes ven acá, ¿sí? Con el código de acceso que ustedes ven acá, ingresan por favor y nos dan respuesta a esa pregunta. ¿Qué tipos de instrumentos de financiación ustedes conocen o han aplicado? Si alguien tiene algún problema para responder, para ingresar, porfa, nos deja saber. Sí, de pronto hay una confusión y es que aparece una pregunta diferente en el Menti, pero la idea es que Listo. respondan a la pregunta de cuáles conocen, más que cuál aplica su proyecto, cuáles conocen o han aplicado. Espera, dame un momento, Juan. Ya pasamos acá. Listo. Les debe salir dos preguntas. Un momento, por favor. Salía Listo. la pregunta, Oscar, la segunda, Sería la no sale la segunda. primera. Okay. De pronto en este momento, Ya se arregló, sí. listo. Entonces vamos a dar unos minutos para que porfa respondan la primera pregunta y ya mostramos los resultados. Deuda con bancos nos dicen por acá. ¿Qué tipo de deuda? ¿Será que la han realizado un poco más específica?
con el Banco Interamericano de Desarrollo, Fondo Emprender. Ok. Bueno, me gustaría preguntarle muy brevemente a la persona que nos mencionó el crédito constructor. Igual, muchos de esos los tenemos ya mapeados y se los vamos a presentar muy brevemente. Pero digamos, a la persona del crédito constructor es el de Bancolombia, el que ofrece Bancolombia desde su línea sostenible, o si nos quiere ampliar un poco más ese crédito constructor. En general, el crédito constructor con los bancos, no necesariamente Bancolombia. Ok, perfecto. Bueno, vemos que nos dan de resultados así como tal, ese primer mapeo nos lo dan hacia los bancos, hacia la deuda normal con bancos, que es, digamos, la deuda tradicional, y un poco más también nos amplían hacia esos mecanismos un poco más de subvención, que son los beneficios que nos da, digamos, los ministerios, que nos pueden dar entidades que van de la mano con los ministerios. Entonces, tengamos mapeados estos instrumentos, ya vamos a ver, vamos a, digamos, a categorizarlos y sobre todo ver que hay otras posibilidades más allá de esa deuda tradicional que tenemos, de esa deuda tradicional que tenemos con los bancos, que aunque puede ser de cierta manera coherente, puede ser de cierta manera viable con lo que nosotros tenemos en un momento, sí, con la perspectiva y con la realidad de nuestro proyecto, vamos a ver que hay otras ofertas que lo pueden hacer mucho más atractivo y sobre todo más fácil que nos lo aprueben desde las áreas financieras y desde las juntas directivas. Entonces, gracias por su respuesta. Tengan ahí ese enlace que ahora, después de la presentación, vamos a hacer otra pregunta también por la aplicación. Entonces, y para repasar un poco lo que vimos la sesión anterior, nosotros ya nos encontramos en ese momento en donde ya muchas de las empresas, muchos de los parques tenemos para nuestros proyectos un proceso de prefactibilidad, tenemos un proceso de factibilidad y ya empezamos con la ingeniería de detalle. Pero ¿qué pasa? Recuerden que todo eso está en la etapa de preinversión, ¿sí? Recuerden que todo eso está en la etapa de preinversión que nosotros planteamos y que ustedes muy juiciosamente ya están trabajando con el formato, con el checklist que les enviamos, ¿sí? Están ya adecuando esa prefactibilidad que ya tienen a una formulación de un proyecto. ¿Qué es lo que sigue? Ya pasar a esa etapa de la inversión, ¿sí? Ya pasar a esa etapa de la inversión. ¿Y cómo pasamos a esa etapa de la inversión? Mirando cómo llevamos nuestro proyecto, que por ahora podemos decir que está en teoría, cómo lo llevamos a la realidad. En sí pensamos que es como un proyecto, ¿sí? Nosotros simplemente lo planteamos, lo ideamos, mostramos la parte técnica, ¿sí? Y ya con eso le decimos, bueno, ya, intentemos entonces financiarlo, intentemos entonces ejecutarlo. Pero hay que tener en cuenta que todo proyecto, ¿sí? Toda idea, todo lo que nosotros emprendamos, de cierta manera hay que saberlo vender, ¿sí? Entonces, eso es lo que nos atañe ahora. ¿Por qué? Porque nosotros tenemos que mostrarles que hay mecanismos que van a hacer todavía más viable y más atractivo ese proyecto que nosotros tenemos. Y sobre todo que nosotros vamos a llegar a entidades que también nos lo van a aprobar muchas veces en cuanto con respecto al alcance que tiene ese proyecto. Entonces, para dar un poco la idea de cómo es exactamente el proyecto y por qué es importante alinear la formulación con la posible financiación, vamos a ver un video que les tengo acá.
Para que se escuche un poco mejor, permítame, yo les comparto solo el video. Oscar, no se escucha. No se está escuchando. No, Oscar, no se Ahí, escucha. ahí ya se está escuchando. Ok, No, no se entonces, escucha, no se escucha. listo, perfecto. Les voy a compartir entonces mejor el enlace por el chat, si les parece. Porque ya Sí, les voy a compartir sí, el está enlace bien. por el chat. Aquí me gustaría aclarar que este video es muy interesante y nos gusta mucho mostrarlo porque nosotros, los que estamos acá en esta sesión de entrenamiento, somos personas muy técnicas, somos las personas que estamos encargadas del área ambiental de la empresa, del área de producción, del área de calidad. En la mayoría somos ingenieros o somos técnicos. Pocos hay acá que están enfocados en el área administrativa de una empresa, ¿sí? ¿Y qué pasa? Para pasar de un proyecto técnico, que son los estudios de prefactibilidad y factibilidad que hemos desarrollado con ustedes, a financiarlo, tenemos que saber comunicarlo. Eso es clave. Y nosotros muchas veces no sabemos comunicar ese tipo de proyectos. Por eso tenemos que primero hacer el tema de la formulación del proyecto, que es lo que hicimos con Oscar en la sesión pasada, aprender a formular un proyecto, que es básicamente aprender a comunicar el proyecto con las entidades que tienen el dinero para financiar. Queríamos mostrarles este video y vale la pena que lo puedan ver, es porque acá ustedes van a ver que primero, saber comunicarlo ante un inversor es clave. Y precisamente acá lo que mencionan es datos. ¿Sí? No, por ejemplo, por darles un ejemplo muy puntual. Menciona alguien allí que quiere implementar un proyecto para darle agua a una comunidad. Pero bueno, ¿qué significa que le quiera dar agua? ¿Eso es bueno, malo? No sabemos. Mencionémoslo con datos. La cantidad de personas que se verán beneficiadas, el agua que será entregada, hemos dicho, los impactos del proyecto. Y eso es lo que hacemos nosotros a través de los estudios de prefactibilidad y factibilidad. Les cuantificamos los impactos económicos, ahorros anuales, inversión, retorno a la inversión y los impactos ambientales de los proyectos. Tenemos proyectos acá con diferentes empresas enfocados en energías renovables, entonces les cuantificamos cuánta energía van a ahorrar, los costos asociados a la energía, las emisiones que dejarían de emitir, tenemos proyectos de reuso de agua, tenemos proyectos de aprovechamiento de residuos, entonces esto es súper importante y ojalá lo puedan ver y si alguien de pronto ya lo ha visto y nos quiere dar una retroalimentación es totalmente bienvenido para que realmente vean la necesidad de formular un proyecto. Si no es un documento que nosotros simplemente lo solicitemos por solicitar, sino que tiene una razón de ser y es porque así las entidades financieras van a saber de qué trata el proyecto y la relevancia de los proyectos. ¿Listo? Entonces, si quieren, al final intentamos mostrárselos más directamente. Yo ahorita si al final les comparto la pantalla de pronto mi computador si deja reproducir, pero entonces, siguiente pregunta. Tomémonos. Seguimos con el siguiente tema. Sí, sí, porque Oh, pues ahí no creo que le deje reproducir con sonido. sí, no está comenzando a reproducir con sonido. Bueno, y ahí para ampliar también lo que decía un poco Juan, a veces no es caer en el error, sino nosotros lo queremos mostrar un proyecto muy riguroso, muy sofisticado, pero entonces lo profundizamos mucho en lo técnico. Y hay que tratar, recuerden lo que les mencionábamos digamos, la capacitación pasada, y era que nosotros, para poder vender el proyecto como tal, ¿sí? Teníamos que alinearlo con las otras áreas. Y las áreas financieras o las áreas sostenibles de pronto no tienen tanto, os conocen, pero ellos quieren saber otros datos, ¿sí? Ellos quieren saber más en números o en sí cuáles van a ser los beneficios en temas sostenibles que vamos a alcanzar. Entonces hay que saber como tal nosotros cómo vendemos ese proyecto y sobre todo cómo se los mostramos a ellos. Entonces, Oscar, permítanme ahí un nos está poco. viendo la presentación. Sí, ya lo voy a compartir nuevamente.
Creo que ya le están viendo. Si me confirman, por favor. Sí, Oscar. Entonces, pasamos de las factibilidades a la financiación. Entonces, ¿cuál es nuestra necesidad de financiarnos? Si hay aquí algún financiero, alguien de las áreas financieras lo va a conocer. Pero nosotros a veces cuando decimos, bueno, vamos a financiar, ¿cuál es la idea? ¿Qué es lo que vamos a proponer? Lo primero que se nos ocurre es endeudarnos con capital o financiarnos con el capital que tiene la empresa o con una nueva inyección que pueden hacer nuestros socios, ¿sí? ¿Qué es lo que pasa? Y yo pongo aquí la pelea entre deuda versus capital, un versus entre deuda versus capital. ¿Qué sucede? ¿Sí? Y les quiero hacer la siguiente pregunta. ¿Ustedes con cuál creen que podría ser de cierta manera más costoso financiarnos? Porque es que uno se financia tanto con los socios, con el capital que tiene la empresa, o se puede financiar por medio de terceros, por los bancos, que es, digamos, la parte tradicional. ¿Sí? ¿Quién asume un mayor riesgo al momento de financiarnos? ¿Quién cree que asume un mayor riesgo? ¿Sí? Si uno hace un acuerdo con un banco, ¿sí? Tiene que pagar y de acuerdo a los flujos que se esperan, hay que pagar en unas fechas específicas, como se dice por ahí, a un banco hay que pagarle sí o sí. Cambio nuestros socios, si nos financian desde la empresa, ¿sí? Puede que esa inversión o esa inyección de capital que ellos nos están dando, ¿sí? Que ellos nos estén dando, puede que dé resultados y les demos rentabilidad, como puede que no. Pueden pasar muchas circunstancias. Cambio la empresa a un tercero, a un financiador, simplemente, no. Si usted no me paga, yo tomo la garantía que usted me dio, tomo un activo. Entonces, desde la perspectiva financiera del capital, y eso hay que tenerlo muy en cuenta porque nosotros la idea es que el proyecto sea lo más atractivo posible y busquemos los mecanismos que sean más coherentes, más viables. Sí, capital nos va, digamos, a dar la inyección nuestra propia empresa, nuestros propios socios. Pero ¿qué pasa? Con ellos es más costoso, ¿sí? Y desde el punto financiero puede ser más viable otras opciones. ¿Por qué? Porque ellos están asumiendo un mayor riesgo. ¿Cuál es el riesgo? De que ese proyecto no dé resultados y simplemente no se les pague la retribución esperada. ¿Sí? Entonces, por eso no nos podemos sesgar a que, no, la empresa tiene el suficiente músculo financiero. No, de pronto el área financiera quiere escuchar otras opciones que sean de pronto más viables porque ellos conocen que si yo financio solo con los recursos que tiene la empresa, pues eso me va a llevar a mí a un mayor costo porque mis socios esperan una mayor retribución. ¿Sí? Entonces, por eso, si tenemos el músculo financiero suficiente, bien, pero siempre miramos otras opciones. Entonces, cuando miramos otras opciones, ustedes mismos ahora me lo respondieron con la pregunta. ¿Cuál es una modalidad de financiarnos? La deuda con los bancos, ¿sí? Vamos ahorita a profundizar en la deuda con bancos. ¿Qué es lo que sucede? Y justo nos está ocurriendo ahora. Planteamos todo nuestro proyecto, es un proyecto viable desde lo técnico, pero vamos al área financiera y nos van a decir, sí, pero es que ahora el tema de las tasas están elevadas, la inflación lleva a que cada vez una deuda con terceros sea más costosa. Vamos a frenar en este momento, vamos a ver qué sucede y esperemos qué pasa con las condiciones, ¿sí? Entonces, la deuda tradicional depende mucho de las circunstancias que hayan en el entorno y sobre todo pueden hacer que en cierto momento sea muy viable financiarnos con terceros o en un momento como este no sea tan, ¿sí? No sea tan viable. Entonces, ese es el problema de la deuda. La deuda depende mucho de las condiciones externas y recuerden que nosotros en esa formulación veíamos riesgos controlables y no controlables, ¿sí? Si comparamos podernos financiar un proyecto, financiarlo en 2020, en donde las tasas estaban súper bajas, los proyectos eran viables. Pero si ahora nos vamos, la deuda está alta, ¿sí? Hay costos altos. Entonces,
no se sorprendan, y esa es la idea acá. Nosotros tenemos que buscar todas las posibilidades para cuando lleguemos a presentarlo a la Junta Directiva o al área financiera, simplemente no nos digan, no, este no es el momento para ese proyecto, no está dentro de la prioridad, y además las tasas del mercado están muy altas, nuestra capacidad de solvencia de acuerdo a esas tasas puede que se afecte, entonces simplemente el proyecto dejémoslo en stand-by. Entonces, esa puede ser otra problemática de ese segundo paso. Cuando no veo capital, paso a la deuda tradicional. Entonces, desde el asesoramiento que ustedes tienen desde el programa, hemos identificado un total de 81 mecanismos financieros y no financieros a los cuales ustedes pueden aplicar, están divididos en categorías, y que muchos de ellos van a hacer que su proyecto sea más viable independiente de las condiciones del entorno que hayan ahora. Entonces, hay que buscar siempre esa posibilidad de que el proyecto que nosotros estamos presentando sea lo más viable posible desde la financiación y que no asumamos costos más altos y que no nos digan ese proceso del proyecto. Entonces, desde las categorías grandes que nosotros como tal hemos mapeado desde el programa, podemos hablar de que existen los fondos de capital privado, la deuda ya conocida, la deuda tradicional, de la cual hemos hablado, una oportunidad nueva que está surgiendo y sobre todo ahora con todo este tema que está en auge, que es de las fintech, ¿sí? De todas esas empresas tecnológicas, empresas financieras que tienen su base en tecnología, y es la alternativa de crowdfunding. Algunos la ven como muy nueva, la han visto mucho en donativos, pero vamos a ver que ese instrumento ya está más riguroso y ya está profundizado y puede ser una opción para nuestros proyectos. Inversiones de impacto que van muy de la mano con los acuerdos de ODS, ¿sí? Y con los objetivos de environment, objetivos de sostenibilidad y objetivos de buen gobierno corporativo, ¿sí? Programas públicos soportados por el gobierno y las subvenciones, ¿sí? Esas son las posibilidades que nosotros tenemos en donde hemos mapeado esos 81 mecanismos. Vamos a profundizar en cada uno. Mucho cuidado, mucha atención, porque al final queremos que ustedes, ¿sí? Sin llegar a profundizar, nos digan, bueno, ¿y cuál les interesó más o cuál ve más viable para el tipo de proyectos que ustedes tienen? Empecemos hablando de los fondos de capital privado y los fondos de capital de riesgo, ¿sí? Nos dice aquí que son aportes de recursos financieros por parte de sociedades inversionistas a emprendimientos o proyectos con alto potencial. Entonces, imagínense lo siguiente, ¿sí? Colóquense en una situación, digamos, personal, no tanto en la empresa, sino colóquense en esta situación. Ustedes tienen un inmueble, tienen un activo y ustedes quieren hacer ciertas mejoras, quieren hacer ciertas construcciones en ese activo con el objetivo de venderlo a futuro, ¿sí? Con el objetivo de venderlo a futuro. Entonces, ¿qué sucede? Ustedes van a ver las opciones que hay en el mercado, ven que la deuda está un poco costosa, pero llega un tercero y le dice, venga, yo le ofrezco realizar, le doy los fondos para que usted realice esas adecuaciones, pero usted a cambio, mientras el proceso que duren esas adecuaciones, ¿sí? Me tiene que dar una de sus habitaciones para yo vivir ahí y estar al tanto de todo el proceso. Y yo voy a participar de la rentabilidad que usted genere al momento en que venda el bien. Hasta ahí estoy con usted, ¿sí? Entonces, ¿cuál es el costo de lo que usted me está ofreciendo? No, simplemente cuando ya vendamos el bien, el activo que es suyo, ya yo también tomo mi rentabilidad, pero por el momento, hasta que el momento en que no lo vendamos, yo me quedo con usted en esa habitación, yo me quedo con usted aquí, ¿sí? Entonces, esa analogía es un poco lo que sucede con los fondos de capital privado, ¿sí? Cuando una empresa tiene limitaciones por la vía tradicional para financiarse, ya sea por temas de solvencia, por temas de incapacidad, ya no tiene garantías, entonces puede recurrir a los fondos de capital privado. Ellos le hacen un aporte de recursos, le invierten, pero a cambio, ¿sí? Y aquí lo tengo enmarcado dentro de las características, solicita una participación accionaria en la empresa. Muchas ocasiones solicita una participación accionaria dentro de la empresa.
Esa participación accionaria que lleva a que ese fondo participe dentro de la gestión, dentro de las decisiones que puede tomar la corporación, porque ellos también se quieren asegurar que ese dinero que están colocando, pues hombre, tenga futuro, una viabilidad y genere recursos, ¿sí? ¿Hasta qué momento ellos van a estar en esa participación? Hasta el momento en que el proyecto ya logre su objetivo, ellos ya venden como tal esa participación a otras personas que hacen parte de la compañía o a otro grupo, ¿sí? Entonces, es una buena alternativa y lo tengo aquí entre las ventajas, ¿sí? Cuando mi empresa está muy endeudada, ¿sí? Está en una situación de insolvencia, una incapacidad de endeudamiento, entonces puede llegar como tal el fondo de capital privado, el fondo de capital de riesgo a invertir, ¿sí? Podemos verlo desde cierto momento una ventaja para el apoyo en la gestión estratégica y yo mitigo el riesgo de liquidez. ¿Por qué? Diferente a la deuda que yo tengo que pagar sí o sí. Yo una deuda la pago sí o sí, eso depende de mis flujos, pero yo en esta depende así como con mis socios de los resultados que esa inversión. ¿Cuál es la desventaja? Desde nuestras empresas, ¿qué tan dispuestos están a hacer el participación accionaria? Muchas veces, que es lo que la idea de estos fondos, para unas inversiones que están más o menos nuestros proyectos, sí están en un intervalo entre los 1.000, 2.000, entre 1.000 y 4.000 millones de pesos, ¿sí? Para los proyectos que nosotros estamos aquí ideando. Entonces, sí, puede mostrarse como una solución, pero desde el punto de vista estratégico de la empresa, ¿yo qué voy a hacer? Participación, ¿sí? A cambio de un proyecto que dentro de lo que yo estoy haciendo puede que no sea tan grande, ¿sí? Entonces, es algo que hay que tener claro, una acción que se puede mapear, pero vamos a tener esa desventaja. La mayoría de fondos de capital de riesgo, fondos de capital de privado, que nos dan capital, ¿sí? Más por el alcance o por, digamos, la realidad del proyecto, siempre van a pedir una garantía, que es esa participación accionaria. Dentro de los instrumentos de financiación, ¿sí? Nosotros hemos mapeado un total de 17 mecanismos de fondo de capital privado, ¿sí? Que tienen dentro de sus objetivos, dentro de sus alcances, apoyar proyectos de tipo sostenible, ¿sí? Apoyar proyectos de tipo sostenible. Dentro de esos 17, nosotros quisimos mostrarles a ustedes, plantearles estos tres que tenemos acá. Tenemos un primer mecanismo que se llama Dividend Impact, ¿sí? Que es de un fondo de inversión, un fondo de capital privado, con un interés grande en aquellas empresas que buscan un impacto social o un impacto medioambiental y que lo estén planteando dentro de su negocio. Vamos a ver que los rangos de financiación son muy amplios y pueden ser muy coherentes a los proyectos que estamos planteando. Desde $1.000.000 hasta $6.000.000 nos pueden financiar, ¿sí? También tenemos otro fondo que se llama Activa Asset, que financia proyectos de empresas de la agroindustria, de energías renovables y tecnologías limpias, muy coherentes con lo que nosotros estamos buscando en el momento, ¿sí? Estas son las condiciones. Tienen tanto un fondo para emprendedores, que en este caso no nos interesa tanto, pero tienen un fondo para expansión, para lo que nosotros queremos hacer, que son proyectos de inversión en la compañía, ¿sí? Entonces vean que financian montos desde los 3.000 hasta los 10.000 millones y tienen de requisito empresas que tengan ventas entre los 20.000 y menores a los 150.000 millones al año. Entonces pueden ser opciones que nosotros podemos tener en cuenta, pero siempre, si nosotros lo vamos a incluir dentro de esas posibilidades, al momento de mostrárselos al área financiera, al momento de mostrárselos a la junta directiva, o queremos aplicar, debemos tener en cuenta y ser muy claros. Bueno, ¿ustedes qué? ¿Cuál es la garantía que piden a cambio? ¿Si solicitan participación accionaria o hay otra forma de fondear esos proyectos, esas inversiones que nosotros tenemos planteadas? ¿Sí? Entonces, fondos de capital privado, tenemos 17 mecanismos mapeados en el momento, ¿sí? Con sus ventajas y sus desventajas. Desventaja grande, la participación accionaria. Ventaja que tenemos, que miran
más que la capacidad de solvencia o la capacidad de pago que tenga nuestra empresa, miran más la viabilidad y el alcance que tiene el proyecto. ¿Sí? La viabilidad y el alcance que tiene el proyecto. Ahora nos vamos a ir a la vía tradicional de la financiación. ¿Cuál es? La deuda. ¿Sí? La deuda. Entonces, en su mayoría por medio de las entidades financieras tradicionales. ¿Qué está sucediendo y qué puede ser una ventaja de nosotros irnos por el lado de la deuda, irnos por el lado de la financiación tradicional? Como ustedes me lo mencionaban ahora en la pregunta que les hicimos, ¿sí? Las empresas, ahora las entidades financieras, con el auge del tema de sostenibilidad, de que todo sea acorde a los objetivos de desarrollo sostenible, vamos a ver, y aquí se las vamos a presentar, muchas ofertas de crédito especializadas en el área sostenible, ¿sí? Que van muy enfocadas a, digamos, otorgar el crédito acorde a la realidad de esos proyectos y acorde al cumplimiento de ciertos objetivos de mitigación frente al medio ambiente. ¿Sí? ¿Cuáles son las características de la deuda? Desde un principio se sabe cuál va a ser la indexación, cómo se va a pagar, cuál va a ser el monto que nos van a prestar y la finalidad de esa línea de crédito. ¿Cuál es la desventaja grande? Sí, porque esta es la línea tradicional, pues ventajas ya tenemos que es, sabemos desde un principio cuáles van a ser las condiciones de la línea de financiación, como es del área financiera ya se han ido como tal financiando otros proyectos, ya se han ido patrocinando otros proyectos, pues ese contacto ya está con muchas de las entidades financieras a nivel nacional, entonces hay una facilidad para iniciar todo el proceso. Pero la desventaja grande y sobre todo que tenemos ahora es que dependemos, el costo de la deuda es susceptible a las condiciones del entorno, ¿sí? Muy susceptible a las condiciones del entorno. Estamos seguros de que muchos de ustedes ya están en el proceso de irse alineando con el área financiera y ya les han dado esa respuesta que desde el tema de proyectos están un poco frenados, están esperando por las actuales condiciones que hay. Entonces, puede ser una opción, hay opciones muy viables, se las vamos a presentar, pero hay que tener en cuenta, digamos, sobre todo ahora, justo en este momento, las complejidades que hay con respecto al costo de la deuda por temas macroeconómicos y que de cierta manera podemos prepararnos si no mostramos muy viable esa parte de financiación, si no es una deuda muy coherente, si no es una deuda muy que aminore un poco, mitigue un poco los costos, muy posiblemente vamos a recibir un no desde el área financiera. Algunos mecanismos ustedes ya los han visto, ¿sí? Se los vamos a presentar muy brevemente, pero en mecanismos de financiación, ¿sí? Hemos encontrado la línea verde de la vivienda, ¿sí? Que está orientada a financiar proyectos que tienen como objetivo mitigar los impactos ambientales y que vayan acordes a la adaptación del cambio climático, ¿sí? Vemos acá algunas condiciones que tiene esa financiación, ¿sí? Vemos que muchos, y eso hay que mapearlo, hay que tenerlo muy en cuenta, aunque no seamos expertos, quizás desde el área de proyectos o desde donde estemos como tal planteando el proyecto, hay que tener muy en cuenta las posibilidades de tasa, ¿sí? de indexación, como lo conocemos desde la área financiera, para esos proyectos o esas opciones que nos ofrece, ¿sí? Es muy bueno un producto, ¿sí? Entre más un producto nos ofrezca opciones para indexar, ¿sí? Que no nos digan, es que la tasa de ese crédito va a estar atado solo a lo que ocurra, no sé, con la inflación y unos puntos. Sí, pero es que si va a estar atado a la inflación, nosotros no sabemos qué va a seguir ocurriendo con la inflación. ¿Y qué ha pasado con la inflación últimamente? Ha estado subiendo de manera progresiva. Que esté atado a este indicador que sea el depósito a término fijo, tasa de ETF, ¿sí? ¿Eso a qué lleva? A que tengamos cierta posibilidad, sí, cierta incertidumbre en que así como ese crédito puede disminuir su valor porque la tasa va a bajar, también puede aumentar. Y eso tiene que ser muy coherente con lo que está pasando ahora en el entorno. Entonces, siempre es bueno y van a ser mejores opciones de deuda desde que a mí me planteen más opciones. Que yo puedo sacar la tasa, ¿sí? Atada a una tasa ETF, o lo puedo sacar a una tasa fija. Puede que
puede que sea una mejor opción a tal o una tasa fija de acuerdo a las condiciones que están ahora. Entonces, esa es mi primera recomendación al momento de mirar esas posibilidades de deuda. ¿Cuáles son las posibilidades que a mí me dan para indexarlo? Entre más opciones me den, mucho mejor, ¿sí? Vemos que la línea verde de vivienda, los montos van desde los 100 millones de pesos y tienen un límite en los 10.000, 20.000 millones de pesos, entonces podemos aplicar perfectamente para esa inversión que estamos buscando desde nuestros proyectos, ¿sí? La amortización puede ser trimestral y semestral y a un plazo de hasta 12 años. La línea sostenible de Bancolombia va muy de la mano, ¿sí?, con la línea verde de la vivienda. Esta ofrece tanto opciones de leasing, ¿sí?, que es un tipo de arrendamiento financiero, o opciones como tal la cartera ordinaria, donde a partir de lo que yo puedo pagar, pues se establecen unas cuotas, ¿sí? Esta es muy interesante por lo que les decía, esa línea sostenible en Colombia tiene muchas opciones para poder indexar como tal nuestro crédito, o sea que hay muchas opciones para la tasa, que eso le va a ayudar y va a ser un insumo para el área financiera para que ellos proyecten cuál puede ser la mejor financiación posible, ¿sí? Plazo de 60 meses para proyectos de eficiencia energética y producción más limpia y hasta 120 meses para lo que queremos en muchos de nuestros proyectos, que es construcción sostenible, ¿sí? Hacer esa construcción sostenible. De esta también creo que algunos han escuchado y son los bonos verdes de Bancoldex. Bancoldex tiene una línea sostenible muy fuerte. Sí, Bancoldex tiene en este momento una línea sostenible muy fuerte y digamos como ese producto más llamativo son los bonos verdes de Bancoldex, ¿sí? ¿Qué es un bono verde? Simplemente, digamos, para mencionarlo así y más desde el concepto financiero, decimos que es un instrumento de renta fija, ¿sí? Un instrumento de renta fija es como un tipo de pagaré, los conocidos por todos por los famosos CDT, los certificados de depósito a término, y es que para financiar ese proyecto que tenemos, se lanzan al mercado ciertas opciones, ciertas promesas de pago a un monto en específico y a una tasa de rentabilidad esperada, ¿sí? Entonces, si usted me financia este proyecto que no sé, tengo un proyecto que se espera en una planta de tratamiento de agua residual o tengo un proyecto de energía fotovoltaica, tiene este costo, listo, para financiarlo vamos a tener bonos, no sé, de 1 millón, 2 millones, 20 millones de pesos y yo a usted le prometo, cuando ya se ejecute ese proyecto, yo le devuelvo el valor del bono más una rentabilidad esperada. ¿Por qué son viables y por qué son una buena opción estos bonos, estos instrumentos de deuda? ¿Sí? Porque muchas veces la deuda tradicional que vemos acá, estamos atados a las condiciones que nos imponga el banco y ya, ¿sí? La entidad financiera. Pero a veces el bono verde pasa un proceso ya de negociación y de revisión por parte de Bancolders como tal, en este caso en específico, y desde el área financiera. Y viendo las proyecciones y viendo, digamos, el retorno a la inversión, los años que se esperan de retorno a la inversión, de una negociación entre las dos partes pueden establecer cuáles van a ser las condiciones de ese crédito y cuál va a ser la rentabilidad esperada a futuro, ¿sí? Entonces es una buena oportunidad que no me ata como esa camisa de fuerza, sino venga, ¿qué es lo viable con respecto a nuestro proyecto? ¿Cuál va a ser esta rentabilidad? ¿En cuántos años esperamos devolver el dinero de los que nos financiaron con esa rentabilidad? Entonces, como características de esos bonos verdes de Bancolders, hablamos de que vienen participando desde el 2017 en diferentes proyectos a nivel nacional, en energía renovable, en construcción sostenible, en economía circular, sí, en mitigación de gases de efecto invernadero, adaptación al cambio climático. Entonces, es un mecanismo que ya tiene mucha trayectoria y como tal a la cual podemos aplicar, ¿sí? Recuerden que diferente a los fondos de riesgo que vemos ahora, los bonos son deuda. Entonces, eso no conlleva y ni compromete participación accionaria, ni, digamos, las personas que compren ese bono van a entrar a participar como tal dentro de las decisiones de la organización. ¿No? Simplemente es un compromiso de pago que yo adquiero con ellos. Cuando ya sé de eso, le devuelvo el dinero que nos dieron
más unos intereses. Entonces, esa opción de los bonos verdes de Bancorp es muy interesante, y sobre todo que, digamos, da esa posibilidad de que tanto desde el área financiera como desde Bancorp planteen cuáles, digamos, las condiciones más viables para ese proyecto. Y también tenemos aquí el Global Climate Partnership Fund, ¿sí? Un fondo global como tal que tiene tanto inversiones privadas como fondos públicos para todos proyectos de energía renovable y de eficiencia energética, ¿sí? Los montos de financiación, aunque aquí están desde los 3 millones de dólares hasta los 10 millones de dólares, este fondo tiene otras convocatorias a unos fondos menores muy aplicables para nuestro tipo de proyectos, ¿sí? Vean que esa posible financiación, y ustedes lo deben considerar, va a estar atada a un resultado, ¿sí? Y es un resultado medible. Que de ese proyecto al menos se reduzca el 20% de las emisiones de carbono que hace la empresa, ¿sí? Desde una situación de línea base, de la situación actual, al menos una reducción del 20%, ¿sí? Ojo, nosotros tenemos identificados un total de 35 mecanismos de deuda, ¿sí? ¿Y por qué nosotros les planteamos desde la formulación lo importante que era poder medir, tener unos indicadores claros de cumplimiento de esos objetivos del proyecto? ¿Sí? Porque es que muchas de las financiaciones que tenemos, y más que están enfocadas en el área sostenible, tienen cierto tipo, por así mencionarlo, como de subvención o de beneficio, ¿sí? Si la empresa va cumpliendo unos indicadores de sostenibilidad que se establecieron desde un principio, no sé, digamos, bajar en tal porcentaje los gases de efecto invernadero, ¿sí? Disminuir como tal la cantidad de residuos. El banco o digamos la entidad que nos está financiando, ¿sí? Nos puede dar un descuento en la tasa establecida, acorde yo vaya cumpliendo esos objetivos, ¿sí? Pero para poderlo hacer yo tengo que tener mapeado desde un principio, debo tener claro cuáles van a ser esos objetivos que yo puedo mitigar con el proyecto. Si no, definitivamente ese posible beneficio que pueda tener, no, ¿sí? No va a ser. Entonces, por eso es muy importante tener planteado cuáles van a ser los medidores como tal, esos indicadores que van a disminuir, que se van a mitigar con el proyecto y los impactos que se van a tener. Y aquí les resalto lo que les mencionaba ahora. Aquí nos plantean que debemos realizar, si queremos aplicar a este tipo de fondo, un pitch deck. ¿Y qué es? Una presentación del proyecto, ¿sí? En 10, 12 diapositivas, muy rápidamente, qué es el proyecto, a quién esperan llegar, a quién esperan como tal beneficiar, cuál es el cronograma del proyecto y cuáles son los objetivos. En pocas palabras, la formulación del proyecto, ¿sí? Aquí nos piden la formulación del proyecto y aparte de todo nos piden que esa formulación se haga por medio de una presentación muy ejecutiva. Entonces, ¿qué ven? La viabilidad y que el proyecto sea atractivo. ¿Cómo hago que el proyecto sea más atractivo, sea más viable? Como le mencionaba Juan, entre más datos tenga y a partir de una buena formulación del proyecto. Entonces, esos son los mecanismos de deuda. Desde el programa hemos mapeado un total de 35 mecanismos a los cuales ustedes pueden aplicar y que son coherentes con la naturaleza de los proyectos que tenemos o que estamos trabajando actualmente. Ahora, aparte de estos mecanismos que son tan conocidos, vamos a pasar a algo que está, digamos, ingresando, incursionando en el mercado, que de pronto ustedes no los han escuchado, o si los han escuchado, los tienen, digamos, desde una perspectiva un poco informal, empezando, digamos, con las opciones de financiación ahora conocidas como crowdfunding, ¿sí? Si vamos como tal a la definición de crowdfunding, decimos que es un sistema de recolección de fondos, ¿sí? Basado en las nuevas tecnologías financieras.
Yo creo que ustedes, muchos de acá, tienen el pensamiento de que el crowdfunding solo es para hacer donaciones, que cuando hacen campañas de tipo filantrópicas, que queremos patrocinar, no sé, un proyecto ambiental, queremos una donación para esta persona que tiene una discapacidad. Lo vemos mucho el crowdfunding que parte desde ahí, ¿sí? Y él sí nació bajo esa perspectiva. Está dirigido a proyectos de tipo creativo o proyectos más filantróficos. Debido a la popularidad y el auge que ahora está teniendo este tipo de financiación, encontramos que ya hay diferentes tipos, ¿sí? Crowdfunding de recompensa, que va más hacia ese tema de las donaciones, o que, digamos, si yo doy dinero para algo, o tengo, no sé, un CD, o tengo una membresía de algo, ¿sí? Y esta que es la que nos llama la atención a nosotros y es para préstamos, ¿sí? Crowdfunding pensado para préstamos. ¿Cuáles son las ventajas del crowdfunding? ¿Sí? Es un poco parecido digamos, a los bonos verdes de Bancordos o a los bonos que desde cualquier entidad se pueden lanzar. Y es que el mismo mercado, las mismas personas, independiente que sean empresas o personas naturales, así como nosotros, nos están dando la aprobación a ese proyecto que nosotros estamos planteando, ¿sí? Y con eso que nos fondean y nos dan recursos a cambio de una rentabilidad que ellos esperan. Entonces, de ventajas el crowdfunding que tiene, mejoramiento de la imagen corporativa, ¿sí? Está, digamos, un costo menor, muchos de ellos tienen un costo menor que las finanzas tradicionales, ¿sí? Y muy importante parecido a lo de Bancolbits, y es que hay la posibilidad de negociar o establecer las condiciones del mecanismo, ¿sí? Que mi proyecto de energía fotovoltaica, yo espero que dé resultados en unos 7, 8 años, ¿listo? Entonces usted puede colocar dentro de las condiciones de la financiación, establecer desde un principio que usted, esos recursos que le otorgaron, usted los va a devolver dentro de 7, 8 años. O un plan dentro de 4 o 5 años a una tasa establecida por el área financiera de ustedes. ¿Sí? ¿Cuáles son las desventajas? Digamos, de cierta manera, la poca trayectoria, aunque ya, digamos, hay una mayor legislación al respecto, y que la financiación está ligada al cumplimiento del objetivo, ¿sí? ¿Qué es la financiación ligada al cumplimiento del objetivo? Si ustedes les entregan el dinero, si se cumple el objetivo que ustedes establecieron desde un principio a recolectar. ¿Cómo así? Que ustedes querían fondear 2.000 millones de pesos, ¿sí? Si la financiación, si digamos, ustedes los patrocinan, llegan a 1.800 millones de pesos, que solo faltan 200 millones de pesos para lograr el objetivo, no les entregan la financiación, ¿sí? Entonces tienen esa limitación, aunque todo eso se puede negociar directamente con la entidad, ¿sí? Se puede negociar directamente con la entidad. ¿Cuál es, digamos, la alternativa de financiación de crowdfunding más conocida y la cual hemos mapeado desde el programa? La plataforma de crowdfunding de la Bolsa de Valores, que se llama Ascenso, ¿sí? Muchos de ustedes yo creo que deben estar pensando, pero yo de crowdfunding he escuchado, no sé, Baki, pero esos son, digamos, más para donaciones o para, digamos, proyectos políticos, ¿sí? ¿Qué sucede con Ascenso? ¿Sí? Ascenso es una muy buena opción que ahorita está surgiendo, primero que todo, porque se encuentra operado y está soportado por la Bolsa de Valores de Colombia, ¿sí? Entonces, ese mecanismo de emisión que ellos tienen es completamente legal y aparte tiene todas las garantías de toda financiación que se haga por medio de la Bolsa de Valores de Colombia. ¿Ellos qué hacen o qué se hace desde Ascenso? Una emisión de un bono de deuda, ¿sí? Entonces, usted quiere financiar el proyecto de esta empresa, listo, se le emite un bono de deuda a cambio de una rentabilidad, ¿sí? Personas jurídicas, ¿cuáles son las características? La mayoría creo que en su totalidad de nuestras empresas aplican. Tener una experiencia mayor o igual a un año, que las ventas se encuentren entre los 900 y los 5.000 millones de pesos, no estar en procesos de liquidación o similar y no pertenecer a sectores restringidos. ¿Qué son sectores restringidos? Movimientos políticos, juegos de azar, procesos de pesca, ¿sí? Digamos, administración de defensa, que nuestra empresa esté enfocada, digamos, en el sector defensa, ¿sí? Entonces,
casi que esos sectores restringidos no nos aplican. Entonces ustedes se deben estar preguntando, ¿y cuáles son los montos que ahora se están dando desde ese mecanismo? ¿Sí? Y ya lo compartíamos con una empresa con anterioridad. ¿Sí? Hay dos casos desde la página de Ascension que se han visto, proyectos de energía fotovoltaica, ¿sí? Que tenían un objetivo de recaudar 1.500 millones de pesos y 2.000 millones de pesos. ¿Sí? La empresa prometió una rentabilidad, mostró muy bien el proyecto y dos de esas empresas, ¿sí? Como tal, lograron la obtención de la financiación. Entonces, vean que esta nueva solución o esta nueva opción, que muchos de nosotros la hemos escuchado o no la hemos escuchado, pero la veíamos como muy informal y muy hacia esa parte de las donaciones, podemos aplicar y va muy acorde con nuestros proyectos. Financiaciones de 1.500 millones, 2.000 millones de pesos, podemos establecer nuestras propias condiciones. Muy interesante, ¿sí? Puede ser una opción muy interesante. Entonces, como tal, más opciones en Colombia así mapeadas de crowdfunding, no, ¿sí? Y sobre todo que las otras opciones no están completamente legales o soportadas, sino que la vemos muy viable y vemos muy, digamos, muy coherente que esta esté soportada por la Bolsa de Valores de Colombia. Entonces, una opción que ustedes también pueden mapear dentro de esa posible financiación que pueden obtener. ¿Cómo van hasta ahí? ¿Hay alguna pregunta, inquietud? ¿Sí? Okay. Yo quiero aclarar algo allí, Oscar, para dar Sí, un poco dale. de Claro, Juan. claridad a todas las entidades que tenemos acá. Y es que les estamos mostrando de manera muy general todos estos mecanismos. ¿Cuál es la idea? ¿Ustedes cómo pueden identificar qué mecanismos van a ser propios para cada proyecto? Eso es lo que vamos a hacer con Oscar puntualmente, con cada una de las empresas y con cada parque. La idea es que con los proyectos que hemos trabajado con ustedes, ustedes ya que saben de manera general cómo funcionan estos mecanismos, puedan identificar cuáles pueden empezar a aplicar y junto con Oscar y conmigo vamos a estar trabajando de la mano con ustedes para identificar los casos más puntuales que realmente aplican al caso de su empresa y de su proyecto y los vamos a empezar a trabajar. ¿Cuál es la ventaja? Que ya con la mayoría de empresas tenemos estudios de prefactibilidad y factibilidad. Sé que con algunos parques y algunas empresas estamos en proceso de desarrollo de proyectos o estamos apenas identificando oportunidades, pero desde allí se puede empezar a formular el proyecto y se puede empezar a identificar los mecanismos. Estaríamos adelantando trabajo. Entonces, esto es como la breve aclaración que quería hacer para que sepan hacia dónde nos estamos dirigiendo antes de que Oscar siga continuando con mostrando los demás mecanismos. Igual él ahorita les va a mostrar muy claramente cómo son los pasos a seguir, pero pues quería solamente hacer esa pequeña aclaración. Recuerden, y como dice Juan, nosotros los acompañamos en los estudios de prefactibilidad que ya se han hecho, y como les dijimos desde la sesión pasada, nosotros a ustedes los vamos a acompañar desde la formulación del proyecto hasta revisar cuáles son los mecanismos más viables, ¿sí? De estos 81 que tenemos mapeados ahora y de otras opciones adicionales que podemos ver, cuáles son los más coherentes al tipo de proyecto, cuáles pueden ser más atractivos para presentar al momento el área financiera. Y los vamos a acompañar en el proyecto de presentar la documentación a esas entidades. Entonces, el proceso es completo. Aquí no terminamos, que sí, que nos mostraron los mecanismos muy interesantes todos, pero que sigue. Vamos a acompañar hasta el momento en que digamos, este es el mecanismo más viable, qué hay que hacer, cómo presentamos, con quién nos reunimos. Nosotros los acompañamos en todo el proceso y les damos un poco las pautas para que digan, bueno, ¿y cuál puede ser el más coherente? ¿Sí? Entonces, ténganlo muy claro y ya, como lo decía Juan, más adelante vamos a ver cuáles van a ser esos pasos a seguir para, digamos, conocer cuáles son los mecanismos más coherentes. Bueno, ya nos faltan, digamos, de las grandes categorías, dos tipos de financiación que nosotros podemos recurrir, ¿sí? Esos instrumentos de financiación. Tenemos las inversiones de impacto como tal, la cual, digamos, son recursos que se entregan a proyectos que aparte o que colocan en un mismo lugar, digamos, la necesidad de generar resultados financieros con los principios de
ESG, ¿sí? De ambiente, de sostenibilidad y de gobierno, y que también sean muy coherentes con los objetivos de desarrollo sostenible. ¿Qué es una ventaja de este tipo de proyectos? Si nosotros aplicamos, es muy interesante para el área sostenible. ¿Por qué? Porque muchos de esos fondos tienen gran reconocimiento en el tema de sostenibilidad, lo cual nos llevaría a mejorar nuestra imagen corporativa, ¿sí? También vamos a tener un fortalecimiento del gobierno corporativo a nivel organizacional, y muchas de esas condiciones de esas inversiones de impacto son más atractivas que las que nos puede ofrecer digamos, las finanzas tradicionales, ¿sí? Aquí les queríamos presentar dos fondos, ¿sí? Como tal, dos fondos en específico. Uno de ellos va muy, y digamos, a gran parte de los proyectos que nosotros estamos trabajando con ustedes van hacia el mano, van hacia, digamos, el enfoque de la electrificación y van hacia el enfoque como tal de la generación de energía limpia. Entonces hay un fondo, ¿sí? Un fondo europeo entre la Unión Europea y administrado por instituciones financieras de desarrollo europeas que buscan que en países en vía de desarrollo como tal se creen proyectos y se tenga un mayor acceso a la energía limpia. Entonces, financian casi hasta el 50% de la totalidad del proyecto, ¿sí? Vean esto lo importante, siempre buscan proyectos que estén en etapas iniciales o que ya hayan realizado sus estudios de factibilidad, por lo cual muchos de los proyectos que tenemos acá pueden aplicar. Y buscan proyectos de generación de energía renovable on-grid o off-grid, que es que la misma construcción de esa generación de energía se encuentre dentro de la empresa, o si es off-grid, que se encuentre en el exterior y que nosotros, digamos, obtengamos esa energía, ¿sí? Entonces, vean que es muy coherente y muchos de los estudios de energía fotovoltaica que se están haciendo, vean que va muy encaminado a ese tipo de proyectos. Entonces, podemos aplicar este fondo que en ciertas condiciones, y ya en ese momento sí les digo, toca, digamos, a empezar a profundizar con un punto en específico, esas financiaciones pueden ser reembolsables, ¿sí? O como se diría por ahí, condonables, de acuerdo al cumplimiento de ciertos indicadores de sostenibilidad. También hay otro fondo, ¿sí? Digamos, que es BIO, que este es del gobierno de Bélgica, es un fondo belga como tal, y que aparte, ¿sí? Y que aparte, digamos, de esa financiación para la construcción del proyecto, también nos pueden ofrecer adicional servicios de consultoría que presenta la misma compañía, ¿sí? Entonces, la misma agencia nos da servicios de consultoría o, digamos, para procesos que necesitemos apoyo, ya sea en ingeniería de detalle o el modelamiento financiero o como tal la ejecución o la planeación del modelo del proyecto, aparte de la financiación, también nos lo pueden ofertar. Casi que tiene las mismas características, que nos financian un 50% del proyecto y busca, digamos, proyectos que se encuentren en esa etapa inicial o con los estudios de prefactibilidad que ya estén realizados. Desde el programa hemos identificado un total de 5 mecanismos de inversión de impacto que ustedes pueden aplicar desde sus empresas y parques, y que sobre todo esos 5 mecanismos en su totalidad están muy alineados, muy coherentes hacia la naturaleza de sus proyectos. Así como el fondo de EDFI busca proyectos de energía limpia, los otros van muy de la mano con proyectos de economía circular, adaptación al cambio climático, ¿sí? ¿Sí? Nosotros no buscamos tanto, y quiero dar ahí la aclaración, hay muchos mecanismos en el mercado, pero nosotros le estamos dando mucha prioridad a aquellos mecanismos que son coherentes con los objetivos del programa y con los objetivos de los proyectos de ustedes. No tanto cartera ordinaria que, digamos, por así decirlo, un ejemplo, que financiación de capital de trabajo, sí, pero es que a capital de trabajo puede aplicar cualquier empresa. No, nosotros vamos a tener mayor probabilidad de éxito si nosotros aplicamos a instrumentos, a mecanismos de financiación que sean coherentes con objetivos sostenibles y con la naturaleza de nuestros proyectos, ¿sí? Con la naturaleza de nuestros proyectos. También vamos a tener, y es, digamos, la última categoría de los instrumentos de financiación,
y son todos esos programas de subvención y programas públicos, ¿sí? ¿Cómo se entregan? Principalmente el objetivo no es tanto recaudar una tasa, tener una garantía o recibir algo a cambio, sino financiar proyectos, ¿sí? Financiar proyectos que en este caso sean coherentes con las líneas de sostenibilidad. Y como hablamos acá, esos proyectos pueden ser de carácter reembolsables o no reembolsables, ¿sí? Y también una característica muy importante es que muchos de esos programas de subvención o programas públicos que tiene el gobierno y que nosotros hemos ido mapeando, aunque algunos de ellos se ofertan bajo la modalidad de préstamo, o sea que nos van a cobrar una tasa, gran mayoría ofrecen mejores condiciones que lo que hay en el entorno, ¿sí? Mejores condiciones que lo que ofrece el mercado financiero. Dos mecanismos que que de pronto ya conocían, uno de ellos son las fábricas de productividad, ¿sí? Que digamos es un programa del gobierno, ¿sí? Que se tenía establecido desde el gobierno, que busca mejorar las capacidades desde las regiones de las empresas y que tiene como objetivo acompañar procesos de mejora de producción, eficiencia de la producción, optimizar el consumo de energía, ¿sí? Entonces, nos subvencionan, nos financian, nos donan como tal para la ejecución de proyectos, ¿sí? Las características así generales, pequeñas, medianas, pueden aplicar tanto pequeñas, medianas y grandes empresas, activos mínimos por 500 salarios mínimos legales vigentes y que la empresa tenga como tal una experiencia mayor o igual a 2 años. Entonces podemos aplicar y si nuestro proyecto sobre todo lo presentamos muy atractivo y se ven los impactos positivos que se puede generar, podemos tener esa subvención adicional o esa donación por parte del proyecto de Colombia Productiva en fábricas de productividad. Y hay otro con el cual, digamos, el programa ha estado en conversaciones y se ha ido mapeando, y es una entidad que hace parte del Ministerio de Minas y Energía, y es FENOGE, el Fondo de Energías No Convencionales y Gestión Eficiente de la Energía, ¿sí? Digamos, una organización, una entidad paralela al Ministerio de Minas y Energía que busca financiar y sobre todo propiciar que se den proyectos en eficiencia energética y en uso de fuentes no convencionales de energía. Digamos, ¿qué es lo más interesante acá? Hay dos líneas que se las estamos presentando, ¿sí? Una línea no reembolsable que va más por convocatoria y digamos, ustedes conocen las limitantes que tenemos desde el tema de las convocatorias, ¿sí? Muchas veces las convocatorias solo se la dan a 2 o 3 empresas o muchas veces a solo una empresa. Los plazos para participar en las convocatorias, ¿sí? Pueden ser cortos y casi que necesitamos una persona, ¿sí? Desde la empresa que se enfoque en entregar toda la documentación y los requisitos necesarios para participar de esa convocatoria, ¿sí? Lo cual lleva un trabajo extenso de la empresa por la cantidad de documentación que a veces se pide. Sabemos que muchos de ustedes de pronto en un pasado desde sus empresas han aplicado estas convocatorias y saben, digamos, la cantidad de documentos o requisitos que pueden haber. Entonces, esa línea no reembolsable puede que no parezca tan atractiva y sobre todo porque ahí está más enfocada hacia proyectos de entidades que no tengan, digamos, un interés monetario de los proyectos, ¿sí? Pero lo que sí puede ser muy interesante para ustedes y que es algo adicional a la financiación y que estamos explorando es una línea de tipo reembolsable, ¿sí? Entonces, sí, vamos a una entidad, por medio de una entidad nos prestan un dinero y obviamente esa entidad cobra una tasa, cobra un costo por ese dinero que nos va a prestar, ¿sí? ¿Qué hace FENOGE? Le dice, listo, ustedes van a financiar esa empresa. ¿Cuánto es el monto? El monto es este. Venga, yo les financio el 50%, les entrego el 50% de ese monto a ellos. Ustedes como banco solo colocan el 50% del monto. Y con eso, pues hagamos un promedio de las tasas que ambos estamos ofreciendo. FENOGE ofrece una tasa muy baja. Y después de ese proceso, nos dan el mismo monto, pero a una tasa que puede ser mucho más atractiva, ¿sí? Que puede ser mucho más atractiva. Entonces, el FENOGE lo que hace es soportar a esa entidad financiera que nos está dando dinero, nos está dando recursos para que la tasa sea mucho más atractiva y sobre todo menos costosa. Entonces,
FENOGE es otra entidad del gobierno, ¿sí? Y pues aquí queremos hacer la aclaración, estamos explorando, se están haciendo las alianzas, sobre todo para darles esa oferta a ustedes. Estamos un poco, digamos, en el proceso de esperar cómo termina todo el empalme con el nuevo gobierno, pero ahí hemos ido avanzando y sobre todo que a ustedes en el momento en que ya miremos las diferentes opciones, les vamos a ofertar, digamos, estos instrumentos, estos mecanismos. ¿Sí? Desde el programa, nosotros hemos identificado un total de 16 mecanismos de subvención o programas públicos a los cuales ustedes pueden aplicar desde sus proyectos, ¿sí? Tanto nacionales como internacionales, que es el que tenemos acá, ¿sí? Que es DEC, que es de Alemania, una empresa, digamos, de financiación de Alemania, que ofrece inyecciones de capital o financiaciones tanto reembolsables como no reembolsables, ¿sí? Inversiones de capital y financiación mezzanine que combina tanto una inyección de capital como financiación tradicional, o sea que puede que esa financiación también nos lleve a una, digamos, como garantía, una participación accionaria por parte de la empresa, pero aquí lo que realmente nos interesa de este fondo es la condición de que se puede reembolsar, ¿sí? De que la financiación que nos otorgan puede ser completamente reembolsable, ¿sí? O digamos, podemos tener esos beneficios como tal, ¿sí? Desde acá les planteamos y por qué queremos ser muy específicos en eso. Siempre esa categoría o esas líneas reembolsables o condonables, ¿sí? De las que trata mucho el gobierno nacional, que hay diferentes proyectos, programas, hay que tener mucha atención que todo eso es a partir de indicadores, ¿sí? Que sean medibles y cuantificables. Entonces, por eso, desde esa formulación hay que tener muy claro, como les decía ahora Juan David, listo, no, es que tenemos problemas o hay una, digamos, estamos emitiendo muchos gases de efecto invernadero. Sí, pero en datos, sí, en números, cuantitativamente, cuál es ese porcentaje, sí, que queremos hacer. Entonces, siempre tengan muy claro en esa formulación del proyecto cuáles van a ser, digamos, esos indicadores como tal a los cuales ustedes quieren cumplir, que les va a llevar, les va a propiciar a que puedan acudir a esas, digamos, financiaciones reembolsables y que puedan tener, digamos, ciertos beneficios, ciertas donaciones, ciertas subvenciones como tal. Y como les mostré ahora, primera condición número 1 para poderse presentar este fondo, un pitch deck, ¿sí? Una presentación del proyecto. Nuevamente, fundamental, formulación del proyecto. ¿Sí? Esos, digamos, de manera global, son, digamos, los 81 mecanismos. ¿En qué categoría están distribuidos los 81 mecanismos que desde el programa hemos identificado y que ustedes pueden aplicar y que son muy coherentes con el objetivo de desarrollo sostenible? Algunos se estarán preguntando, algunos conocerán, sobre todo, que aquí hay muchas empresas que están trabajando el tema de energía solar, que tienen proyectos de energía solar. ¿Por qué no mencionamos dentro de esa posible financiación o esas alternativas que tenemos para ejecutar un proyecto los contratos de compraventa de energía? ¿Sí? De manera general, un contrato de compraventa de energía es un acuerdo que yo hago con una empresa en largo plazo a partir de una construcción que se quiera hacer ya on-grid, o sea, dentro de la empresa o por fuera, ¿sí? Para establecer una compra de energía más limpia, ¿sí? Una compra de energía más limpia. Entonces está ese acuerdo entre la entidad generadora y el cliente. Venga, yo le quiero hacer ese proyecto, usted necesita implementar un proyecto de energía solar fotovoltaica, usted no se preocupe por buscar la financiación, usted no se preocupe por la ejecución, simplemente yo le hago todo ese proyecto, ¿sí? Yo le hago todo ese proyecto. ¿Qué puede querer ustedes como clientes? ¿Sí? Que tengan una capacidad tan grande que toda esa energía que se genera ahí la utilicen para consumo propio,
o quieran revender la energía producida, si quieran revender la energía que se produzca de ese contrato de compra-venta de energía. ¿Cuáles son las ventajas de ese contrato de compra-venta? Y ustedes de pronto ya lo han explorado. Hay mitigación de riesgos. Casi que toda esa empresa, esa entidad generadora de energía, casi que se encarga de todo el proceso, ¿sí? De la construcción, de la gestión, de la facturación de la energía. Yo libero liquidez y aparte obtengo energía más limpia, más competitiva, que lo debo cumplir ya sea por normativa o por querer ahorrar costos en la empresa. ¿Cuáles vienen siendo las desventajas? Y ya nos ocurrió con una empresa que hemos venido trabajando, ¿sí? Digamos, plantearon como tal, ¿sí? Revisaron opciones de PPA, les parecía muy atractiva, financiación cero, ¿sí? Podían vender la energía, pero ¿qué sucede? Un contrato de compraventa de energía lleva a que esa construcción quede a nombre de la entidad generadora de energía, ¿sí? Y eso nos lleva a algo que nos interesa mucho, y es a la pérdida de los beneficios tributarios o desde el área sostenible, algo que, digamos, es un objetivo muy importante, la obtención de las posibles certificaciones. Que yo quiero certificar que, digamos, una disminución en la huella de carbono, que quiero obtener una certificación verde. Ya cada empresa mira cuáles son las certificaciones que quiere obtener. ¿Qué sucede? Como todo el proceso lo desarrolla la entidad generadora, hay muchos inconvenientes para poder obtener esas certificaciones. Y los beneficios tributarios que ustedes ya han escuchado para las fuentes no convencionales de energía, para eficiencia energética, la empresa pierde el derecho cuando recurre a un contrato de energía, de compraventa de energía PPA. Nosotros no les estamos diciendo que no sea una buena opción. Ustedes pueden cotizar y pueden mirar esa opción para sus proyectos, ¿sí? Pero deben tener muy en cuenta esto, ¿sí? Porque, ojo, tengan muy claro que el interés no va solo a la ejecución del proyecto, sino que hay otras áreas como el área financiera y el área de sostenibilidad que también les interesa mucho a partir de estos proyectos, es que obtener, mejorar su imagen corporativa, cumplir con los objetivos de responsabilidad social corporativa, y muchas veces eso se hace ¿cómo? Obteniendo un certificado. Entonces, por eso esta opción no la incluimos dentro de esos instrumentos de financiación como tal. Es más para la ejecución y sobre todo por estas desventajas que tienen, pero es bueno que ustedes también lo conozcan y lo tengan mapeado como una posibilidad para la ejecución de sus proyectos, sobre todo para los de energía solar fotovoltaica. Entonces, ¿qué preguntas, dudas, comentarios hay hasta acá? ¿Van bien? ¿Todo claro? Sí, buenos días. Iván Darío Mejía de Pinza. Iván, ¿cómo está? Claro que Bien, sí, ¿cómo bien estás? pueda. Solo quería como una precisión en fondos como el FENOGE, Sí, básicamente son en energías convencionales, no en otro tipo de proyectos como PETAR o sí, otro tipo. ese va, Fenoge sí va más enfocado hacia fuentes de energía Ok, no hay unos convencional. que tienen apoyos, pero en proyectos muy específicos, algunos de ellos. Sí, sí, digamos, en ese sí es específico para, como va muy, como es una entidad que va de la mano con el Ministerio de Minas y Energía, ese sí va muy enfocado en gestión eficiente de la energía de fuentes no convencionales. Pero dentro de los otros mecanismos podemos ver otros que vayan más hacia, digamos, proyectos plata de tratamiento de agua residual, también adaptación al cambio climático, economía circular, ¿sí? Por eso es O- muy importante ver las características de ustedes y el paso a seguir. Pero ese fenómeno como tal sí va muy enfocado hacia ese. Sí va muy enfocado en específico. ok, gracias. ¿Otra pregunta o inquietud? ¿Sí? Bueno, entonces, como evaluación, ya que hemos hablado tanto por acá, ¿sí? Como esa revisión que vamos a hacer, después, posterior de ver todos estos mecanismos y que cada uno de ustedes, que ya sea el ejecutor o el de la propuesta o el área sostenible que ustedes están participando, ¿sí? Vayamos y respondamos ya la otra pregunta que estaba.
de todos los mecanismos que vimos, ya sea de subvención, inversión de impacto, fondo de capital, ¿sí? que planteamos acá, de deuda, ¿cuál les interesó más? ¿Sí? ¿Y cuáles creen que puede ser así, desde una mirada no tan profunda, el mecanismo más acorde para la naturaleza de sus proyectos? ¿Sí? Oscar, ahí para que vuelva a cambiar la pregunta, porque aparece la primera. Sí, ya paso a la pregunta. Yo creo que ya les va a aparecer la segunda. Vamos a reiniciar los resultados. Sí, sí, ya aparece la segunda pregunta. Listo. Entonces ya la pueden responder. Nos dicen por acá que deuda es el más acorde a la naturaleza del proyecto. ¿Sí? De pronto, desde esa naturaleza, como lo están viendo, las otras opciones no son tan viables o por los beneficios que también quieren ver desde, digamos, por la obtención de la deuda. ¿Sí? Que también se quieren ver desde otras miradas, por los beneficios que pueden ser, digamos, en el tema de impuestos, ¿sí? O por las condiciones que han ido explorando. Inversiones de impacto, bonos verdes. Bueno, aquí una empresa ya se interesó por el tema de crowdfunding, ¿sí? Inversiones de impacto. Entonces vean que cada uno de ustedes ya va mapeando cuál puede ser ese mecanismo, ¿sí? Más acorde para cada proyecto. Acuérdense que hay mucha variedad, hay diversidad en los mecanismos que tenemos. Entonces vayan mapeando, vayan conociendo más a profundidad ese que les interesó, ¿sí? Y ya, tenemos unos minutos, ya damos las pautas, ¿qué es lo que sigue? Porque yo sé que muchos de ustedes pueden estar diciendo, venga, pero es que aquí falta algo de otras presentaciones que hemos estado y es los incentivos tributarios, que eso ya no aplica, ¿sí? Y lo otro, ¿cuáles van a ser los pasos a seguir? Si ustedes nos dicen que tienen 16, pero solo nos presentaron 2, o tienen 35 identificados y solo nos presentaron 4. Entonces ya les vamos a decir cuáles son. Fenoje, vean Fenoje, que puede ser, digamos, como lo hablábamos, algo adicional, ¿sí? Sobre todo, que todas esas opciones, recuerden siempre tenerlo en mente, yo no me financio por financiar, sino que yo debo buscar qué financiación hace que mi mecanismo, que mi proyecto sea más atractivo y que me lleve a que no vaya a recibir un no al momento en que yo lo presente al área financiera o al área directiva, ¿sí? Entonces yo debo buscar, ¿sí? Todas esas posibilidades. No, que a mí me interesa, listo, está bien, me interesa la deuda. Pero si yo debo también buscar, aquí estamos no solo creando el proyecto, sino también vendiéndolo. ¿Y cómo lo hacemos eso? Haciéndolo más atractivo desde el área financiera. Entonces, inversiones, Fenoje, crowdfunding, ¿sí? Deuda, bonos verdes, ¿sí? Esos son, digamos, las que más le interesan a nuestras empresas. Vayan profundizando y pasemos a los pasos a seguir. ¿Qué es lo que sigue? Primero, ¿sí? Después de la presentación de todos estos instrumentos de financiación, recuerden, ¿sí? ¿Cuáles son los factores de decisión? No depende solo desde nuestra área de proyectos. ¿Con quién lo debemos compartir? Con el área financiera y con el área de sostenibilidad, ¿sí? Debemos buscar que sean congruentes o que lleguen al mismo foco todos esos objetivos que tenemos desde las áreas, ¿sí? Todos esos objetivos que tienen desde las áreas. A nosotros,
si somos los formuladores, los que formulan el proyecto, ¿sí? Los que están proponiendo el proyecto y queremos que se ejecute, que somos, como decía Juan, de pronto más técnicos y vamos más a la parte técnica. A nosotros, ¿qué es nuestro interés principal? Pues que se ejecute el proyecto. ¿De acuerdo a qué? Al cronograma estipulado. ¿Qué le interesa al área financiera? Pues que esas posibles, sí, esas posibles financiaciones tengan, ¿sí? Sean acordes y sean viables a la situación financiera que tiene ahorita la empresa y que no vayan a afectar la situación de solvencia de la misma. Entonces, para ellos va a ser muy importante conocer cuáles pueden ser el plazo que se puede negociar, cuál puede ser la tasa a la cual se puede llegar, cuáles son los montos a prestar y cuáles van a ser los periodos de gracia. A ellos les interesa específicamente las condiciones de esa deuda y que también el proyecto sea más viable. ¿Cómo lo podemos hacer viable? Con las opciones más de subvención, programas públicos de inversión de impacto que tienen mejores condiciones que la financiación tradicional. Y también, y muy importante, muy relevante, ¿cuáles son los objetivos del área de sostenibilidad? ¿Sí? ¿Será que esa financiación que a mí me interesó, que yo estoy viendo que es viable, cumple con uno de los objetivos de la sostenibilidad, que puede ser que mejorar su imagen corporativa, cumplir con los objetivos de responsabilidad social corporativa, obtención de certificados en materia sostenible, huella de carbono, ¿sí? Certificaciones verdes, certificaciones en buen gobierno corporativo? ¿Es viable o cumple los objetivos, ¿sí?, ambientales, de sostenibilidad y de gobernanza, ¿sí?, que son muy claros para el área sostenible? Entonces, ténganlo muy claro que un mecanismo que yo puedo ver, ¿sí? Por eso es importante irse integrando e irlo compartiendo con las otras áreas. Porque los objetivos pueden ser diferentes y pueden que un mecanismo cumpla con las condiciones que yo quiero, pero para el área financiera no sea tan viable. Y ahí es donde se empieza a retrasar el proyecto o simplemente el proyecto no se ejecuta. Entonces, recuerden, es primordial integrarse con estas áreas, ¿sí? Y tener muy claro qué certificado quieren obtener, qué condiciones están buscando, ¿sí? Por eso, y aquí es donde quiero aclarar, ¿recuerdan un correo que les envié hace más o menos un mes, ¿sí?, donde les pedía cierta información financiera de la compañía, cierta información un poco confidencial? Y va mucho hacia esto, porque es que ver el instrumento de financiación, ¿sí?, no solo depende del proyecto, de las condiciones del proyecto, sino va muy de la mano cómo está la empresa respecto a su situación de solvencia, cómo está la empresa frente a sus objetivos de sostenibilidad. Por eso es que dentro de los documentos solicitados les pedía, bueno, estados financieros de los últimos años, el informe de sostenibilidad. ¿Por qué? Para tener, digamos, una revisión preliminar de las condiciones de la empresa y con eso buscar los mecanismos más acordes. Entonces, quiero que este sea como el mensaje final, sin que sea el mensaje final, que la búsqueda de este mecanismo y los factores de decisión dependen de las tres áreas, por eso se deben integrar. Pero, ¿qué sigue ahora en el proceso? ¿Sí? Como les decía ahora, ustedes nos dijeron que tienen 81 mecanismos de financiación. ¿Qué sigue? ¿Sí? Entonces nos van a presentar, nos dan los 81 mecanismos y nosotros decidimos, ¿sí? Entonces, ya doy el espacio para preguntas o comentarios. Nuestra sesión número 3, ¿sí? Y haciendo claridad en que hoy no tocamos un tema muy relevante y que es complementario a los mecanismos, es el tema de los incentivos tributarios, ¿sí? Los incentivos tributarios que me van a ayudar mucho a que el proyecto se vea más viable. Entonces, ¿qué podemos aplicar en incentivos tributarios? ¿Qué es la ley 1715? ¿Sí? ¿Cuáles son los estatutos que podemos aplicar? Y sobre todo algo que yo estoy seguro que les interesa mucho a ustedes. Estamos en un proceso de cambio de gobierno. De los incentivos que hay ahora en materia ambiental sostenible, bueno, ya hay, digamos, algún mensaje o ya hay alguna claridad de cuáles se van a continuar, si se van a adicionar algunos o cuáles se van a eliminar, ¿sí? Entonces, teniendo en cuenta la importancia y la relevancia de los incentivos tributarios, es que en nuestra sesión número 3 vamos a tener una hora para hablar de todos esos beneficios tributarios y vamos a tener una invitada experta en el campo.
que nos va a hablar de todos los beneficios a los cuales podemos aplicar. Y ya, para lo que consta de los 81 mecanismos de financiación y revisar cuáles son los más viables, el programa a nivel global se tiene creada la herramienta Access to Finance, ¿sí? Esa herramienta en este momento para Colombia tiene ahí mapeados los 81 mecanismos de los cuales les acabamos de hablar. Y cuando, digamos, lo vamos a aplicar, y a partir de, no características generales, sino las características específicas de cada proyecto y de cada empresa y cada uno de ustedes, nos va a lanzar resultados de listo. Estos son los 10, 20 mecanismos más acordes para el proyecto de esa empresa. Y nos saca la lista. Y ya después, con el acompañamiento, tanto desde la parte técnica con Juan David y con Paola, y con mi acompañamiento desde la parte financiera, la idea es llegar, ¿sí? Por medio de la herramienta Access to Finance, a cuáles son esos 3 o 2 mecanismos, ¿sí? Lo más específico posible, que ustedes pueden llegar a presentar a la área financiera, a la junta directiva, que digan, listo, estos son los más viables y son los que hacen que nuestro proyecto sea lo más atractivo posible. Entonces, la próxima sesión es fundamental, ¿sí? Los invitamos a participar desde ya y viene ese proceso. Vamos a presentar beneficios tributarios, vamos a presentar la herramienta que nos va a llevar a acotar los mecanismos más atractivos para nuestros proyectos. Entonces, desde ya, para que se inscriban, les vamos a enviar recordatorio. Y ojo, vean qué tenían en común la mayoría de estos proyectos, que había que presentar que la formulación del proyecto. Entonces, muchas empresas ya estuvieron preguntando que ese checklist, cómo había que ir avanzando, que hasta qué etapa llegar. Por favor, ya a partir de la semana del 22 al 26, yo les estaré enviando un correo a cada empresa y a cada parque para saber cómo han ido avanzando y si es posible que me envíen como tal, ¿sí? Que me envíen como tal ese checklist. Y de ahí les hago comentarios, les hago sugerencias y vamos a ir avanzando, ¿sí? Vamos a ir avanzando en esa formulación. Ya en la sesión número 4, ahí es donde tenemos planeadas las visitas a cada una de las empresas y parques industriales que, digamos, por el momento, esperamos que sean las 2 primeras semanas, la segunda y tercera semana de septiembre, igual lo vamos a ir organizando, que es todo esto que hemos visto de manera general, nos vamos a sentar de manera específica con cada empresa que, 2 cosas, aplicar la herramienta Access to Finance y dejar los mecanismos más pertinentes para la financiación del proyecto. Y segundo, dejar ya listo, si es posible, la formulación del proyecto, para que en septiembre presentemos, finalizando septiembre, presentemos a la Junta Directiva de la Área Financiera los mecanismos más óptimos, más atractivos, y en octubre, si ya tenemos la aprobación, empecemos a ya revisar y a intentar y ya hacer el requisito, la documentación con esas entidades financieras para financiar nuestros proyectos. Entonces vean que aquí les damos la capacitación, les damos las herramientas, pero ojo que ya el trabajo también depende mucho de ustedes, ¿sí? Que vayan avanzando en esta formulación, que los mecanismos que les interesó lo vayan profundizando para ver si lo enviaré para el proyecto, pero todo esto van a tener el acompañamiento por parte de nosotros, ¿sí? Entonces ahora sí, tanto de la capacitación del día de hoy como de los pasos a seguir, ¿tienen preguntas o comentarios? ¿Algún punto a aclarar? Juan, por favor, si puedes ir compartiendo también la encuesta de satisfacción del día de hoy. Si la puedes ir compartiendo. Creo que hay unas preguntas o comentarios desde nuestro chat. Si están preguntando el nombre de la herramienta, que ya lo escribí, y Listo. nos preguntan si compartimos la presentación. Sí, sí se van a compartir. La herramienta en la que se encuentran compilados los proyectos o los mecanismos. Los mecanismos, ok. Esa herramienta la tenemos nosotros y esa es la que vamos a aplicar con cada parque y con cada empresa. Por el momento todavía no es pública. Lo que hacemos es que la aplicamos con cada empresa y con cada parque, porque todavía está en proceso de
de complemento, ¿sí? Funciona, pero todavía está en algunos, está en desarrollo de algunos cambios, ¿sí? Entonces, por eso esa herramienta sí todavía no se comparte. Y sobre Pero todo, Juan, justamente, también hay que aclarar, hay que te interrumpo, que la herramienta como tal necesita, digamos, está en el proceso de que necesita el acompañamiento, digamos, de mi parte para, digamos, todas las características y que en sí la búsqueda no sea infructuosa, sino que genere muy buenos resultados y que sean esos los mecanismos más viables posibles para cada uno de los proyectos. así es. Y también me preguntaban por interno que, por ejemplo, Sí, un parque que tiene un proyecto solar fotovoltaico, ¿sí? Este es un sí, estudio que el parque realizó autónomamente, sea el parque o la empresa. Este tipo de proyectos también los podemos apoyar para la búsqueda de financiación, ¿sí? ¿Por qué? Porque son proyectos que están enfocados en producción más limpia. Entonces, por ejemplo, es el caso de una empresa en una zona franca con la que estamos trabajando, que ellos hicieron un estudio de factibilidad sobre un proyecto de energía solar y luego llegaron a nosotros pidiéndonos la ayuda para la búsqueda de la financiación. Y precisamente ya estamos trabajando con ellos en eso. Entonces, súper importante que también tengan eso en mente, pero ojo, no es cualquier tipo de proyecto. Es un proyecto que tenga el enfoque de producción más limpia, es decir, proyectos que tengan un impacto ambiental y que obviamente también estén anclados a impactos económicos. Es decir, enfocados más que todo en temas de procesos de energías renovables, ahorro de agua, ahorro de residuos, reducción en emisiones, entre otros. bueno, igual mientras si hay más preguntas, bien puedan las siguen haciendo en comentarios. Aquí están los datos, mis datos, mi correo electrónico, ¿sí? Si tienen alguna duda, recuerden con esa formulación. Juan David también les ha compartido mi número, me lo pueden hacer en cualquier momento, ¿sí? Sigamos ya identificaron un mecanismo de los que les presentamos hoy, nos interesó mucho este y quieren irlo explorando preliminarmente antes de la visita que vamos a hacer, también me pueden preguntar todo, sí, a mi correo electrónico o también a mi número telefónico, no hay ningún problema, ¿sí? ¿Alguna otra pregunta, comentario? Bien, puedan, claro que sí. Buenos días. Buenos días, ¿cómo está? Bien, muchas gracias. Me presento, María Fernanda Hurtado de CLIP. He tenido la oportunidad de establecer varias reuniones con Juan David, todo el equipo técnico de Ecoparques Industriales, y tengo la inquietud porque nosotros estamos muy interesados en, primero, en ser parte de estos proyectos pilotos como tal, y segundo porque somos un parque emergente y realmente nuestra apuesta empresarial está en el tema de producción más limpia, economía circular y demás. Como parque emergente, nosotros tenemos una proyección a corto, mediano y largo plazo, y no, pues Juan David se mandó la propuesta y demás, entonces no sé si en esta instancia podríamos hacer uso de estas herramientas, de esta parte de asesoramiento, o tendríamos que esperar respuesta de parte de ustedes. Hola María Fernanda. Sí, claro, con los proyectos que ustedes tienen hay que ver el estado o el avance que, en lo que están esos proyectos para aplicar este tipo de herramientas, pero claro que sí se pueden aplicar. Vale, Juan, muchas gracias. ¿Una otra duda, inquietud? No sé si las por chat. Bien, puedan, claro que sí. Listo. Básicamente, Iván Darío Mejía Pinza, básicamente un comentario. Creo que es muy importante estas sesiones que estamos teniendo y conociendo todas estas instrumentos financieros para poder avanzar en estos proyectos. Sin lugar a dudas son proyectos donde las inversiones son bastante altas. Un proyecto Sí, fotovoltaico, una PETAR, un distrito térmico, son proyectos de inversiones importantes donde normalmente los recursos de las empresas están destinados a su objeto social inicial. Entonces, posibilidades de que ustedes nos dan como apoyo para poder acceder y conocer todas estas herramientas, yo creo que va a ser fundamental para aterrizar este tipo de proyectos. Muchas claro que gracias a sí. todo el Sí, grupo. Iván, correcto. Y bueno, ahí a pinza estaremos viendo
estaremos agendando con buen tiempo para septiembre, puntualmente para hacer ese cruce con los proyectos que hemos trabajado con ustedes y aplicar la herramienta. Listo. Correcto, Juan David, muy importante. Y de manera general también, pues a los otros proyectos vamos a estar contactando en septiembre, sí, como les dijimos, fechas más o menos septiembre para esas visitas. Porfa, no somos repetitivos en eso, pero es que el proceso también depende mucho de ustedes, ¿sí? Entonces, con la formulación, vean que es un insumo súper importante para poder aplicar. Nos lo piden casi todas las entidades, ustedes mismos lo vieron, ¿sí? De la formulación podemos hacer un pitch, podemos hacer una presentación que nos piden las entidades financieras, entonces esa formulación es fundamental. Y ya de los instrumentos que hoy les interesaron, vayan revisándolos, vayan como tal, profundizando, si tienen dudas me dicen, y ya con eso estamos muy listos para que la cuarta sesión, que es con cada parque, con cada empresa, sea lo más productiva posible. Y como les digo, producto final, ¿cuál mecanismo es el más atractivo? A este podemos aplicar, este lo vamos a presentar ante la Junta Directiva, ante la financiera, y ya tenemos lista nuestra formulación. Ese es el objetivo de nosotros, ya tener esos dos productos, mecanismo ya mapeado y formulación del proyecto. Entonces, cuando vamos cerrando ya, vamos cerrando, espero que haya sido de su agrado la sesión del día de hoy. Les agradecemos mucho la atención. Recuerden que la presentación y la grabación como tal se les envía, ¿sí? Se les envía la presentación, la grabación para que lo vuelvan a revisar. Quedan con mi contacto, cualquier duda, inquietud que tengan. Porfa, la otra semana, por favor, inscríbanse a la sesión de beneficios tributarios y de la revisión general de la herramienta Access to Finance. Esa es clave para la visita que ya vamos a hacer a cada parque. Les agradecemos mucho su atención el día de hoy y les deseamos un feliz resto de día. Muchas, muchas gracias. Gracias. Claro que sí, estamos en contacto.